En la lección La fe, la Biblia nos recuerda que la relación con Dios no es posible sin fe. Sin embargo, esta fe no es un sentimiento cambiante ni algo que podamos producir por nosotros mismos, sino una respuesta al Dios que ya está obrando en nosotros y por nosotros. En la lección presenta el contraste entre quienes exigen señales para creer y quienes confían en Cristo. También muestra ejemplos de fe perseverante, humilde y obediente, y culmina con el llamado a tener la fe de Jesús. El versículo que nos propone en Hebreos 11:1 dice así: La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y el llamado es claro: fortalecer una fe viva, sólida y razonable, que no dependa de señales ni de emociones pasajeras, sino de la confianza en la propia palabra y en el carácter de Dios. Así que muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Pues muy bienvenida, Julieta, a la lección de hoy, la fe. Así que siéntete cómoda, que vamos a tener una conversación, tú y yo. Muchas gracias, Iris. Me siento muy privilegiada de estar esta tarde aquí. Me siento feliz porque es bueno conocer un poco más acerca de la fe. Así es. Y la fe es un tema demasiado importante en la vida de cada cristiano. Pero la fe no es suficiente, la de hoy, para mañana. Cada día tenemos que tener esa porción de fe. Así es. Y para vosotros que nos estáis acompañando, pues vamos a aprovechar este espacio para que podamos comenzar orando, y así pedimos al Espíritu Santo que con el tema que propone Julieta, que nos va a acompañar, podamos hacer un análisis, un estudio de cómo nos sentimos nosotros y cómo está la fe en nuestra vida. Así que, Julieta, acompáñame, que vamos a orar. Señor, gracias porque podemos tener este momentito del día para preparar nuestros corazones, especialmente con el tema de la fe. Te pedimos que nos ayudes a quitar de nuestra mente cualquier incredulidad, cualquier barrera que nos impida verte, que nos impida confiar en que tú estás minuto a minuto, cada segundo a nuestro lado, y que diriges nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mira, la primera pregunta que tenemos propuesta para que vosotros también podáis haceros esa pregunta es que si tuvieras que evaluar hoy tu experiencia espiritual en tu vida, ¿dirías que tu fe está firme, que está luchando por mantenerse o que necesita ser renovada? Y luego, precisamente, el texto que hemos leído en Hebreos 11:1 y en Lucas 7, del 1 al 10, ¿qué te revela eso sobre la manera en que estás respondiendo a Dios? ¿Exigiendo señales o aprendiendo a confiar en su palabra? Bueno, sinceramente he tenido momentos en mi vida en los que mi fe no ha sido la mejor. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Muchas veces no entiendo el por qué el Señor se demora tanto en esos momentos de angustia. ¿Por qué el Señor no me da una señal cuando estoy en esa situación y mi fe está faltando? A veces digo, Señor, ¿pero por qué permites esto? Y me he dado cuenta que cada día necesito crecer en mi fe. Y creo que esa situación nos sucede a todos. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia del mundo, y muchas veces nos falta la fe. Muchas veces nos sentimos tan acorralados que no sabemos qué hacer, y tenemos esos momentos difíciles en los que tenemos que clamarle al Señor. Porque ¿qué nos sucede? Nosotros miramos más nuestro problema, Sí. y no miramos el carácter maravilloso de Dios, porque el Señor siempre tendrá una palabra de aliento en medio de la dificultad, y eso hace que mi fe crezca. Vimos justo en los versículos que tú citaste, en Hebreos 11:1, que es el texto clave para la fe, pero también vemos en los evangelios donde aparece los fariseos, que ellos le pedían señales al Señor. Y también estaba el centurión, que confió totalmente en la palabra de Dios. Así es. Eso es. Justamente me ha gustado que has mencionado en el día a día, al final la fe yo creo que está muy unida a la práctica de la oración, porque como mencionabas, Dios nos habla a través de la Biblia, ¿no? Pero nosotros también tenemos esa intención de
comunicarnos con Dios por medio de la oración, y el centurión tenía la bendición de tener a Dios encarnado, ¿no? Pero hoy en día nos pensamos que entonces no podemos, a lo mejor Dios no obra en nuestra vida como si fuese la persona, Jesús, ¿no? Que lo tuviésemos presente. Y sin embargo tenemos que fijarnos, me gusta mucho la frase que dice, fijémonos en los procesos y no en los sucesos, porque eso implica que poco a poco, constantemente estar en comunión con Dios, vamos a ver cómo se fortalece nuestra fe, y en la medida en la que vamos viendo cómo el Señor nos acompaña en nuestro caminar es que nos damos cuenta, ¿no? Hay una cita de Elena de White que quiero compartir con vosotros y contigo, y dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada, porque muchas veces ponemos la mirada en que Dios obre un milagro como el del centurión, y es en el día a día, en nuestra agarrados de su mano, que vemos esa fe, ¿no? La siguiente pregunta que quiero que respondas es: si resumieras toda la lección con una sola enseñanza bíblica, ¿podrías decirnos cómo explicarías qué es la verdadera fe? ¿Cómo se diferencia de una fe basada solo en sentimientos o señales? ¿Y por qué Jesús es el modelo perfecto de la fe que Dios quiere formar en cada uno de nosotros? Mira, Iris, que hace unos años leí en un libro una frase muy bonita, un libro que habla sobre la fe. Y esa frase no la tengo memorizada completa, pero la idea la tengo muy clara. Y esa frase decía: la fe es la confianza profunda de que Dios es más real, más seguro y más valioso que todo lo que tus ojos pueden ver hoy. Me encanta. Linda esa frase. Pero también debemos ver que la fe es aferrarnos a Dios con toda nuestra fuerza, como si no hubiera un mañana. Ustedes se imaginan en ese momento de nuestra tribulación, de nuestra prueba, de la tentación, nosotros humanos, pecadores, tener ese privilegio de aferrarnos con toda nuestra fuerza a la mano de Dios, y con esa esperanza debemos vivir cada día. Claro que cuando tenemos diferencias y cuando tenemos dificultades, como que la fe se nos olvida, sí, porque estamos muchas veces centrados en nuestro problema, pero tenemos esa gran bendición de tener a Dios, así como lo tuvo el centurión, nosotros también lo tenemos. Claro que sí. Recordemos que la mujer cananea también, ella también tuvo un acto de fe muy grandioso, y ellos, el centurión y la cananea, ellos mostraron una humildad, porque a nosotros las pruebas, las dificultades, todo eso hace que nuestro andar con el Señor nos vaya haciendo un poco más humildes. De hecho, tenemos esa lucha. Sí. Creo que todos los seres humanos luchamos con el orgullo, luchamos con eso, y eso hace que nuestra fe crezca. Y en Apocalipsis 14:12 nos habla acerca de la fe de Jesús. De ahí nuestros estudios bíblicos adventistas, la fe de Jesús, ¿no? Sí. Y la fe de Jesús es un ejemplo para nuestra vida. ¿Por qué razón? Recordemos esa situación tan difícil de Jesús en el Getsemaní. Jesús estaba en un sufrimiento y en un dolor, y recordemos que Él estaba solo, sí, porque sus discípulos estaban dormidos, y Él estaba luchando allí en aquel lugar porque Él sabía lo que le esperaba. Y Él mantuvo, a pesar de que dijo: Señor, pasa de mí esta copa, sí, pero Él dijo: que se haga tu voluntad. No. ¿Por qué razón? Porque la fe de Jesús era esa. La fe de Jesús era depender totalmente del Padre. Y nosotros tenemos también esa oportunidad de depender cada día de nuestro Padre Celestial. Y el Señor Jesús mantuvo esa angustia hasta su último momento, pero su fe estuvo firme. Esa dependencia que comentabas me viene genial para la siguiente pregunta, en la que podemos aplicar realmente lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y que sea real en nuestra vida. Pensando en todo lo que hemos estudiado en la lección, ¿identificas algún área concreta donde más necesitas ejercitar la fe hoy? Digo algunos ejemplos que podéis sentiros identificados vosotros también. Una espera que se alarga, una preocupación familiar que tengáis, una lucha interior, o una decisión importante que haya que tomar en nuestra vida. La comunión diaria con Dios puede ser otro ejemplo. Si tú tomas en cuenta
ese llamado en esta lección, ¿qué cambio práctico podrías comenzar esta semana para dejar de vivir dominado por la duda o por lo que sientes y empezar entonces a caminar con una fe más firme y que sea más parecida a la de Jesús que comentábamos? Vale, en mi caso, una de las áreas donde yo más siento esa situación de fe es lo que tenga que ver con mi familia. Y yo creo que todas las familias vivimos dificultades, tenemos pruebas, tenemos situaciones, y yo creo que esa es una de las que más me debilita, porque eso finalmente es una debilidad. Pero con la ayuda de Dios siempre ejercemos nuestra fe, en esas dificultades ejercemos nuestra fe. Y mira que yo llevo aproximadamente unos 8 años en que escribo diario un texto bíblico. Tengo un cuaderno, o sea, en 10 años, 8 años, imagínate cuántos cuadernos he llenado. Y yo escojo para el mes un color de boli, para la fecha, otro color para el texto, para la cita bíblica y otra para el texto. Entonces yo tengo esos cuadernos coloridos, y he profundizado mucho en la escritura porque tú sabes lo que es escribir todos los días un texto. Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho para mi fe. Y yo invito a la hermandad, a todas las personas que lo puedan hacer, que tomen un texto diario de la Biblia. No puede ser un capítulo, que sea un versículo. Tomar un versículo cada día y ver cómo el Señor nos ayuda y cómo nos acompaña. De hecho, podemos llevar ese registro. Yo también tengo un registro de oración porque a veces mi oración baja y me preocupa. Entonces, cuando yo tengo un registro de oración, digo, bueno, otra vez vamos aquí caminando en la fe. Entonces, es muy bueno tomar esa decisión de hacer de escribir o aprender o leer específicamente un texto cada día. Pues es fabuloso lo que nos estás proporcionando. Además, es que hay estudios científicos que demuestran que el escribir, no teclear en el ordenador, en el móvil, el escribir se interioriza mucho mejor y mucho más efectivamente lo que queremos que en nuestra vida forme parte, ¿no? Y por eso os voy a dejar con esta declaración que nos vamos a proponer todos juntos como iglesia. Y es que como hijos de Dios reconocemos que la fe es un don precioso que debe crecer y fortalecerse en la comunión con el Señor. Y por eso queremos vivir una fe humilde, perseverante y razonable, centrada en la palabra, sostenida por la gracia y reflejada en una obediencia semejante a la de Jesús, aun cuando no veamos todo con claridad. Y en realidad es eso, que tenemos que vivir realmente nuestra fe para que los demás que nos conocen, que sepan que Jesús es nuestro referente y es nuestro modelo. Así que te quiero agradecer, Julieta, por haber aceptado este reto de acompañarnos. Me ha encantado conversar contigo y te voy a invitar a que puedas orar con nosotros, con las personas que nos acompañan, para que podamos aplicar estas enseñanzas que nos deja la lección esta semana. Vale, muchísimas gracias, Iris, a ti por la invitación. La verdad que me he sentido muy bien, muy cómoda, hemos podido compartir y esperamos que las personas que nos escuchen presten atención a cada una de estas situaciones de fe para que todos juntos podamos crecer. Así es, gracias. Bueno, vamos a orar. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos da de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras tu infinito amor, porque nos das esta dirección hacia esa fe maravillosa que solo tú nos puedes dar. Sabemos, Padre Santo, que la fe es un don de Dios y nos quedamos en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestra vida cada día, que nosotros podamos ir creciendo y que nos demos cuenta que la fe de ayer no es suficiente para hoy, que cada día, así como tu misericordia renovada cada mañana, nuestra fe también, Señor. Guíanos, bendice también este programa y permite, Padre Santo, que todos juntos muy pronto podamos estar reunidos en la patria celestial. Lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Pues ya sabéis que esta conversación no termina aquí, porque la semana que viene nos volvemos a encontrar con el título de El pecado, el Evangelio y la ley. Así que compartid este vídeo con las personas que conocéis, que apreciáis, que queréis que su fe crezca. Y recordad esta despedida que comparto con vosotros, y es que Dios da a cada uno
una medida de fe. Y si acudimos a Él con un corazón dispuesto, Él hará crecer esa fe en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos enseñe a vivir confiados, aunque no lo veamos todo, y a caminar con la fe de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo repaso de la lección.